Buenas tardes, hermanos, muy amables. Tomen sus asientos y le voy a pedir a los niños con reverencia que salgan del santuario a su actividad. Bien, como ya hemos leído la palabra de nuestro Dios, y aquí es donde vamos a meditar en esta porción de la Escritura. Pero solamente, hermanos, vamos a agarrar de aquí, de esta porción de la Escritura, un versículo. Este versículo es el número 23a, que dice así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de orar por vosotros. Antes de comenzar este mensaje, hermanos, voy a hacer una introducción. Samuel, el último de los jueces de Israel y el primero de sus profetas, fue dedicado a Dios por su madre antes de haber sido concebido. No es extraño, pues, que el hijo que le nació llegaría a ser poderoso en la oración. Pero cuando Samuel envejeció, el pueblo pidió que les diera un rey para gobernarles. Como hemos visto aquí en esta lección, hermanos, en esta porción de la Escritura, dice: como tiene todas las naciones. Samuel se entristeció, pero oró sobre el asunto a Jehová. Le dijo que escuchara la voz del pueblo, porque no es a ti a quien han desechado, es a mí a quien han desechado, para que no reine sobre ellos. Así fue que Samuel ungió a Saúl como rey sobre Israel, pero poco tiempo después Dios manifestó su desagrado con la decisión del pueblo mediante el envío de truenos y aguaceros. Entonces todo el pueblo dijo a Samuel: ruega a Jehová tu Dios por tus siervos, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido el mal de pedir un rey sobre nosotros. Entonces Samuel les dijo: lejos esté de mí pecar contra Jehová, dejando de rogar por vosotros. Esta meditación, hermanos, lleva un título. Se llama El pecado de no orar por otros. Vamos a iniciar diciendo el primer punto de este pecado de no orar por otros. El no orar por otros, hermanos, primeramente es pecado porque constituye desobediencia a Dios, ¿sí? Si nosotros no oramos por otros, hermanos, estamos desobedeciendo, ¿sí?, a la palabra de nuestro Dios. Dejar de orar por otros es desobedecer la enseñanza de Cristo. ¿En dónde, hermanos? En la oración modelo. Vamos a ver la oración modelo, hermanos, en Mateo, lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo por interceder unos por otros. Mateo 6, del 9 al 13. La palabra de nuestro Dios dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Las tres primeras, hermanos, son para Dios, ¿sí?, que son: santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Y las últimas tres, hermanos, pide algo para todo el pueblo de Dios. Lo pide en plural, no en singular. Dice:
En el versículo 11, el pan nuestro de cada día, o sea, a todos nosotros, no solamente a mí, ¿sí? Debemos orar, ¿sí?, por todo el pueblo de Dios y por todos aquellos que están en necesidad. El versículo 12 dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿sí? Está hablando en plural, o sea, todos nosotros. Debemos orar a Dios, ¿sí?, por todos nuestros deudores. El versículo 13 dice, y no nos metas en tentación. No nos metas, no me metas a mí, ¿sí? Hablando en plural la palabra de nuestro Dios. Y esta oración modelo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos la da para que nosotros cuando oremos a Dios primeramente y después por las necesidades del pueblo, por todas esas necesidades de la iglesia, ya sea de los hermanos, de aquellos aún los que no le conocen, hermanos. Debemos orar a Dios por todas esas personas que no le conocen a nuestro Señor Jesucristo. También el dejar de orar, hermanos, es también nosotros, si dejamos de orar, desobedecemos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Eso lo vamos a ver en Lucas 6:28, cómo nuestro Señor Jesucristo nos da un gran ejemplo de orar, ¿sí? Lucas 6:28. Bendecir a los que nos maldicen y orar por los que nos calumnian. Esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo nos dice que debemos orar aún a aquellos que nos hacen mal, aquellos enemigos, ¿sí?, que tenemos nosotros. Debemos de orar porque no sabemos si en dado caso el Señor, ¿sí?, le llega a ser salvo. Debemos orar por ellos, hermanos, porque nosotros no sabemos si algún momento le presentan el plan de salvación a él y es también seguidor de Cristo, creyente en Cristo. Por eso nuestro Señor nos dice que debemos de orar, ¿sí?, por todos y por todos, y por esa necesidad que hay tan grande en la iglesia y afuera de la iglesia. Aquí el Señor nos dice que debemos de orar por aquellos que nos calumnian, o sea, nuestros enemigos. Debemos de orar por ellos para que el Señor les salve. También Cristo nos manda a orar por aquí Pablo nos manda a orar por las autoridades civiles, nos manda por nuestros enemigos. Ahora el Señor nos manda a que oremos por nuestras autoridades, esos gobernantes que tenemos, hermanos, para que nosotros vivamos pacíficamente. Debemos de orar por esas autoridades para que hagan lo correcto. Vamos a ver esto en 1 Timoteo 2, del 1 al 2. Cómo nuestro Señor Jesucristo nos enseña qué debemos hacer en la oración. Segunda de Timoteo 1:2. La palabra de nuestro Dios dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y responsadamente en toda piedad y honestidad. Entonces nos invita, sí, nuestro Dios, a orar por aquellos gobernantes que tenemos. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos quieta y pasivamente, para que ellos hagan lo correcto y no nos afecte a todos nosotros. Dios mandando esta ordenanza, ¿sí?, de orar por las autoridades. Nosotros debemos orar por aquellos hermanos
que nos calumnian y aún por las autoridades, para que hagan bien su trabajo, porque esta es la voluntad de nuestro Dios, que nosotros oremos. Nosotros tenemos comunión con Dios, hermanos, y las oraciones del justo, sí, pueden mucho. Nos invita nuestro Señor a que estemos orando fielmente al Señor. También en Santiago, hermanos, vemos cómo Cristo nos ordena a orar por los enfermos, ¿sí? Por aquellos enfermos que tienen una necesidad de sanación en su cuerpo. Santiago 5, 14, 16. Cómo nuestro Señor nos invita a orar por esa necesidad tan grande que tienen aquellos hermanos. Santiago 14 al 16. La palabra de Dios dice: ¿está alguno enfermo entre nosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y nuevamente dice, y orar unos por otros, porque para que sean sanos. La oración eficaz del justo puede mucho, ¿sí? Nos invita a estar orando, porque si no oramos por las necesidades, hermanos, estamos haciendo un pecado delante de Dios, cometiendo esa desobediencia, ¿sí? Que el Señor quiere que nosotros intercedamos unos por otros. Debemos, hermanos, orar por la necesidad del pueblo. Ese es el primer punto. El segundo punto, hermanos, es el no orar por otros es pecado, porque constituye indiferencia para las necesidades de otros. Es pecado porque constituye indiferencia para con las necesidades de otros. Vamos a ver, hermanos, en la parábola del buen samaritano, cómo este samaritano ayuda, ¿sí?, a quien roban y a quien golpean. Vamos a ver, la parábola está en Lucas 10, 29, 37. Debemos orar a Dios y debemos actuar, hermanos, también. La palabra de Dios dice, desde el 25 voy a leer: He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, y lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día a partir sacó 2 denarios
y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gaste de más yo te pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Es una ordenanza de nuestro Señor, que vayamos y ayudemos a aquellas personas que están heridas, que están enfermas. Aquí ciertamente descendió un sacerdote primeramente, y dice la Escritura que le vio, pero no hizo nada, ¿sí? Descendió también un levita, le vio y no hizo nada. Vino un samaritano, y el samaritano fue movido a misericordia, y él fue el que ayudó a esta persona. Entonces nosotros debemos de orar, ¿sí? Y debemos ayudar a aquellas personas que estén necesitadas. Debemos de ponernos en actitud de servicio, hermanos. Debemos ayudar a aquellas personas que tengan alguna necesidad, algún dolor. Eso es lo que nos manda nuestro Señor que hagamos, ¿sí? Por la grey, aún por los que están en tinieblas. También la suprema necesidad de toda persona es la necesidad espiritual. Primeramente es la necesidad, sí, material, pero lo ideal es la necesidad espiritual. También nuestro Señor Jesucristo nos dice que debemos de ayudar a los necesitados para tener una vida espiritual. Vamos a ver Mateo 16, 26. Mateo 16, 26. La palabra de Dios dice: ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquí el Señor nos invita, hermanos, ¿sí?, que vayamos a buscar a aquellos, ¿sí?, que no conocen de Cristo, orar por ellos. Estas personas, ¿sí?, se empeñan a hacer dinero y amontonar dinero. Y los ojos de ellos están puestos en las riquezas y no en Jesucristo. No en Jesucristo, que Él les puede dar la vida eterna, les puede librar su alma del Seol. Y por eso nosotros, al orar, debemos orar por aquellos que no conocen de Cristo también. Así ayudamos a su vida espiritual. También otro pasaje que nos habla de esto es Lucas 12, 16, 21. Vamos a este pasaje también, hermanos, donde nos dice más claramente de esta vanidad. Lucas 12, de esta vanidad de la riqueza. Voy a leer desde el 16. La Escritura dice: también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes, guárdalos para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios.
nosotros como servidores de Dios, hermanos, debemos de orar por esa gran necesidad espiritual que ellos tienen. Puede ser hasta un hermano en la carne, hasta un padre de nosotros. Todos aquellos que no tienen a Cristo en su corazón están enfermos espiritualmente. Se empeñan a seguir al mundo y ahí se empeñan a amontonar sus riquezas. Viendo esta gran necesidad, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos invita a orar, ¿sí?, para que nosotros nos pongamos a trabajar. Una gran necesidad espiritual. Para aquellos que no conozcan de Cristo, sean salvos, ¿sí?, mediante una oración eficaz de cada uno de nosotros. Debemos orar, hermanos, a Dios por cualquier persona. Aún nosotros no sabemos cuándo el Señor, ¿sí?, le ablande ese corazón de piedra, ¿sí?, y lo haga de carne. Se rinda a los pies de Cristo. Vamos a ver que esto nos conmueve, hermanos, ¿sí?, para estar orando a Dios para que Él nos ponga a trabajar, o que el Señor mande obreros a trabajar a su mies. Vamos a ver Mateo 9:37, cómo el Señor nos pide que le roguemos. Mateo 9:37. Y 38, dice la Escritura, dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogar, dice, pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces nosotros debemos orar al Señor, ¿sí?, para que envíe obreros a trabajar, ya sea evangelistas o misioneros, o en su punto nosotros como servidores de Dios debemos de ir y a trabajar en el nombre del Señor. Debemos orar, ¿sí?, por esa necesidad, y nosotros debemos también de hablar a esa persona de Cristo, ¿sí?, para que Él escuche y el Señor le ponga un corazón de carne, y ese corazón de piedra, ¿sí?, lo quite nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra, por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, viendo esta necesidad tan grande, hermanos, de esta enfermedad espiritual, nosotros debemos de rogar al Señor y nosotros nos debemos de poner a trabajar para la obra del Señor aquí en la tierra. Debemos ponernos, hermanos, a trabajar y rogar al Señor continuamente, hacer una oración continuamente, para que el Señor, ¿sí?, blande ese corazón, ya sea de un familiar de nosotros o un amigo, pero debemos de orar a Dios por esa persona, por esa necesidad tan grande que hay, ¿sí?, de esa necesidad espiritual. Esto también nos mueve, hermanos, a orar por la conversión de los perdidos, aquellas personas que aún nosotros no conocemos, ¿sí?, puede incluso pasar por fuera del templo y nosotros podemos orar por esa persona y el Señor hará la voluntad en él. Eso vamos a ver en Romanos 10:1, hermanos, cómo esta gran necesidad a nosotros nos mueve para seguir orando a Dios. Romanos 10:1. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Sí? Ahí de Israel puede poner un nombre de su amigo y un pariente, aún de su padre. ¿Sí? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación.
debemos orar al Señor, ¿sí?, por aquella necesidad que tienen aún nuestros parientes. Debemos orar al Señor, porque si no, cometemos pecado delante de Él. También esto nos mueve, hermanos, para orar por el desarrollo espiritual aún de los salvos, aún de aquellos que ya son bautizados, aún aquellos que vienen a la iglesia, que se congregan en cualquier otra iglesia. Debemos de orar por ellos, por su vida espiritual. Unos por otros debemos interceder por cada uno de nosotros. Esto lo vamos a ver, hermanos, en Efesios 3, 14 al 19. Cómo debemos de orar, ¿sí?, por aquellos que ya son cristianos, que ya creen en Jesucristo. Efesios 3, 14 al 19. La Escritura dice de la siguiente manera: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad de la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Nosotros debemos de orar, hermanos, aún por aquellos que creen en nuestro Señor Jesucristo, para que el Señor les dé, ¿sí?, más conocimiento de nuestro Señor. Aún nosotros, hermanos, ciertamente debemos de orar unos por otros, para que estemos bien cimentados en la palabra de nuestro Dios, para que el Señor nos dé conforme a su voluntad. Regresando al pasaje de Romanos 10:1, ciertamente en una ocasión a lo mejor estaban orando por un servidor, y la gracia del Señor me alcanzó. Así por cada uno de ustedes, hermanos. Alguien oró por ustedes y ciertamente Dios le habló a su corazón. Y así el Señor nos habla, nos invita a que nosotros oremos por esa necesidad tan grande que hay. También el tercer punto, hermanos, vamos a ver el tercer punto, que es el pecado de orar por otros. Dice, el no orar por otros es pecado porque constituye complicidad con las obras del diablo. Si vamos a ver, hermanos, dice, como cristianos estamos involucrados en la lucha espiritual. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de las tinieblas, contra espíritu de maldad en los lugares celestes. Así que nosotros, como cristianos, hermanos, debemos estar orando siempre en oración, siempre en comunión con Dios, en oración, por todas las necesidades que hay. Si no, estamos haciendo caso omiso a la palabra de nuestro Dios. ¿Y quién quiere que no oremos? Solamente Satanás, hermanos. Él no quiere que nosotros estemos en comunión unos con otros y orando a Dios por las necesidades que nosotros tengamos. Es el único que se pone enfrente para que nosotros no oremos a Dios. Así que como cristianos, hermanos, debemos de estar siempre luchando, ¿sí?,
contra este Satanás, que es lo que no quiere, que nosotros oremos unos por otros. En esta lucha no es posible ser neutral, hermanos. Cristo mismo ha dicho: el que conmigo está, contra mí, el que no está conmigo, contra mí está, y el que contra mí no recoge, desparrama. Entonces, si nosotros estamos con nuestro Señor Jesucristo, debemos de interceder unos por otros. Debemos orar por esa gran necesidad. Debemos estar en comunión con Dios, en oración, hermanos, para que no sea un pecado no orar por las necesidades de los demás. En esta lucha, nuestras únicas armas es la palabra de nuestro Dios, que es la espada del Espíritu, hermanos, y la oración de intercesión. Pablo en Filipenses nos dice y nos habla su esperanza de ser librado de la prisión imperial. Vamos a ver Filipenses 1:19. Filipenses 1:19. Cómo esta iglesia de Filipos estaba continuamente en oración, pidiendo a Dios por la vida de Pablo, que Pablo estaba prisionero, hermanos. La Escritura dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Ciertamente Pablo estaba encarcelado, ¿sí? Estaba prisionero, y los filipenses, la iglesia de Filipos, estaba constantemente en oración. ¿Para qué? Para que el mensaje de nuestro Dios avanzara aún en la cárcel, hermanos, para que usara grandemente Dios a Pablo, para que la gracia del Señor creciera. Y asimismo en Filipos, que ellos mantenían, ¿sí?, con ofrendas de amor, ¿sí?, a Pablo. En cada viaje que Pablo hacía, la iglesia de Filipos les mandaba, ¿sí?, un dinero, un sustento, para que él siguiera predicando el Evangelio. Aún estando en la cárcel, Pablo predicaba el Evangelio, ¿sí? Por eso nuestro Señor nos manda a que estemos orando constantemente por las necesidades de cada uno de nosotros. En otras palabras, hermanos, la intercesión del pueblo de Dios son canales que hacen llegar el poder del Espíritu hasta vidas y circunstancias de necesidad. El pueblo de Dios debe orar fervientemente para todas aquellas necesidades, porque nosotros somos canales de bendición para otros. Cuando somos culpables de no estar orando por otros, debemos hacer 3 cosas, hermanos. Si nosotros, sí, nos pasa por alto esta necesidad tan grande, hermanos, debemos hacer 3 cosas ante Dios. Primer cosa que debemos de hacer, hermanos, debemos confesar nuestros pecados a Dios y aceptar por fe su perdón. Porque nosotros, si no oramos por otros, hermanos, estamos cometiendo un error, una falta delante de Dios. Y debemos de pedirle perdón a nuestro Dios por esta gran falta, por este gran pecado de no interceder por otros hermanos o por otras personas. Segundo paso, debemos pedir a Dios que nos haga saber quiénes son las personas inconversas por las cuales Él desea que oremos. ¿Para qué?
para que el Señor, ¿sí?, bendiga esa vida, esa alma. Debemos nosotros, ¿sí?, de pedirle a Dios en oración que bendiga esa persona. Y cuando sea el momento que Él crea en el Evangelio, ¿sí?, entregue su vida completamente a los pies de Cristo. Tercer paso, debemos empezar a orar por estas personas con regularidad, pidiendo que el Espíritu les convenza de su pecado y que nos dé a nosotros tanta oportunidad como el valor para presentar el Evangelio. Con esas tres peticiones, con estos 3 puntos, hermanos, debemos nosotros de servir a Dios en oración y ir y a buscar a aquellos que no conocen de Cristo, pero nosotros debemos de ponerlo en oración primeramente, para que el Señor vea, ¿sí?, y ablande ese corazón que Él tiene y lo haga de carne sensible a la palabra de Dios. Para terminar este mensaje, hermanos, les voy a pedir que busquen Primera de Juan 5, 14 y 15, y con este versículo termino. Primera de Juan 14 y 15. Si ya lo tenemos, hermanos, todos lo podemos leer. Primera de Juan 5, 14 y 15. Si ya lo tenemos, la Escritura dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Gracias, hermanos, eso es todo. Que Dios les bendiga.